Pienso en peronismo, pienso en inclusión y en alegría. El peronismo también es asado. Vas a ver en todos lados las ruinas del peronismo, lo que nos hicieron. ¿Qué es el peronismo? ¿Sirve para solucionar los problemas o sirvió para generar los problemas? Peronismo ya no existe, Luis. Nosotros le llamamos peronismo a cualquier cosa. Los peronistas son todos peronistas y son todos buenos y están bien dirigidos. Dentro de los partidos democráticos, que dicen democráticos, todos los monstruos vienen del peronismo. Si me preguntás qué es el justicialismo, no sé. El justicialismo creó una apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. El peronismo es un movimiento político argentino surgido alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y un considerable número de sindicatos. Fue un movimiento político con un conjunto de ideas centrales que eran parte de la doctrina peronista. Esto eran justicia social, independencia económica y la soberanía política. Pero antes de adentrar en lo que consistieron sus primeros gobiernos, recorramos un poco la línea de tiempo. Debido a la crisis más grande que vivió el capitalismo durante el siglo XX y las acciones derrumbadas en Nueva York en el 29, se produjeron retrocesos económicos en todas las áreas. La Argentina se vio afectada por este hecho, ya que su rol en la economía mundial era la exportación de productos agrarios. Esto dio como resultado una importante reducción de la capacidad importadora del país y en consecuencia una fuerte caída en el nivel de importaciones. Por ello, se hace necesario un cambio del enfoque, concentrándose en el mercado interno más que en el intercambio con el exterior. Para ello, fundamental que el Estado interviniera. Comenzó el proceso al que se denominó industrialización por sustitución de importaciones. La crisis tuvo un fuerte impacto en la morfología de la población. En plano interno se produjeron migraciones internas, por lo cual las zonas golpeadas debían moverse a las ciudades con más posibilidad de empleo en la industria. El aumento de trabajadores no significó mejoras en la calidad de vida, sino que las tasas de desocupación se vieron muy altas. Por otro lado, los capitalistas no quisieron renunciar a su ganancia, por lo tanto no aumentaban los salarios de los trabajadores. Si bien había varios sindicatos a favor de los trabajadores como el CGT, ninguno llegó a conformar un frente homogéneo. Entonces Perón comenzó a asociarse a la política en el año 1943, cuando durante el gobierno militar él toma el cargo de secretario de Trabajo y Provisión. Mediante esto, Juan Domingo Perón logró acercarse más a los trabajadores con el objetivo de impedir que crezca el comunismo en Argentina, debido a que el gobierno de esa época se inclinaba más hacia apoyar al Eje. Eventualmente Perón fue asumiendo más cargos políticos como ministro de Guerra, vicepresidente, entre otros. En el año 1946, Perón decide postularse para presidente de las elecciones convocadas en ese año. Juan Domingo junto a Quijano obtuvieron el 10% más de los votos que la Unión Democrática, fórmula conformada por todos los opositores. Algunos de los objetivos eran expandir la industria, nacionalizar los servicios públicos y mejorar el nivel de vida de la población. Mediante la redistribución de la riqueza y una fuerte acción social del gobierno, muchos de estos fueron establecidos en el primer plan quinquenal. Durante este periodo se destacó el crecimiento de industrias textiles, metalúrgicas y de contribución. En el año 1953 implementó el segundo plan quinquenal, que intentó aumentar la producción agropecuaria e industrial, de reducir las importaciones y promover la austeridad del consumo. Luego de esto, el gobierno de Perón entró en crisis. La modificación de la redistribución de la riqueza lo ponía en contra de su mayor apoyo, el movimiento obrero. Pero si no lo hacía, debía enfrentarse a los empresarios. Optó por la reducción salarial, buscó los beneficios a la burguesía y pidió legitimidad frente a los trabajadores. Las dificultades que tuvo de controlar este problema fueron una de las causas por las cuales en el año 1955 lo derrocaron. En cuanto a los sectores capitalistas, tanto la sociedad rural como la Unión Industrial se habían enfrentado a Perón desde antes de 1946 y habían apoyado a los candidatos de la Unión Democrática. El triunfo electoral del peronismo lo obligó a repensar su oposición frente a la nueva constitución. Esto causó que la Unión Industrial se dividiera en algunos empresarios que estaban de acuerdo con el carácter industrializador del gobierno y otros que en cambio consideraban riesgoso el fortalecimiento del movimiento obrero apoyado desde el gobierno. Los terratenientes y los comerciantes exportadores, representados por la sociedad rural, participaron balanceándose entre las demandas puntuales y la participación en conspiraciones para desestabilizar el gobierno.
Respecto a la relación con los trabajadores, estos se sindicaron masivamente y desarrollaron una acción gremial. Entre el año 1946 y 1949 coincidieron con la etapa de la urgencia económica. Se produjo una oleada de huelga que en su mayoría significaba una presión social sobre el Estado, que no pudo desoír su reclamo. En consideración a la relación entre el gobierno peronista y los sectores medios, esto fue conflictiva. Aunque muchos de sus integrantes habían progresado económicamente, consideraban que su posición económica era fruto de su esfuerzo, mientras que el bienestar del que comenzaban a gozar las cabecitas negras, quienes eran todos aquellos inmigrantes obreros que apoyaban el movimiento del peronismo, no se debía a su esfuerzo, sino a la política populista del gobierno. A pesar de que el peronismo contribuyó en la obtención de los derechos de los trabajadores, escondió una faceta autoritaria en la cual se apreciaba la manipulación hacia la sociedad. Por ejemplo, a los chicos en la escuela se les enseñaba a leer y escribir mediante libros creados por el propio partido. Con Perón la lectura oficial fue política de Estado. El gobierno no solo pretendía que los maestros fueran peronistas, sino que produjeran fielmente la doctrina de los clautos. En conclusión, se puede decir que el gobierno de Perón fue populista, apuntaba a convencer a las masas más vulnerables con el discurso y asociar con medidas favorables para las mismas. Los derechos sociales fueron uno de los principales objetivos, junto a la redistribución de recursos y mejorar el nivel de calidad de vida. Por lo tanto, muchas de sus políticas podrían considerarse autoritarias e institucionales, al tomar acciones que debilitaban instituciones, doctrinar el pacto de la población y reducir el espacio de la participación ciudadana. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. ¡Viva Perón, Cristina y el finado Néstor! ¡Uh!